Juan 5. El 5 está después del 4 y antes del 6. 39. Dice así. 39. Ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ella vida eterna. ¿Eso lo está diciendo Jesús a quién? Ajá. ¿Y en ese tiempo lo estaba diciendo a quién? A los judíos. A los judíos, y hoy nos lo dice a nosotros. Ustedes investigan las porque creen tener en ella. Claro, el pueblo judío creía en las Escrituras, conocidas hasta entonces, el Antiguo Testamento, y pensaban tener en ella vida eterna. Ustedes y yo también. También creemos en las Sagradas Escrituras y creemos encontrar también en ella vida eterna. Pero Jesús no se queda hasta ahí. Jesús va un poquito más allá y le dice a los judíos, ustedes llegan hasta ahí. No van más allá. Hoy Jesús nos invita a dar un paso más allá. ¿Hay que investigar las Escrituras? Sí. ¿Hay que escudriñar las Escrituras? Sí. Porque pensamos en ella encontrar vida eterna. Pero viene el versículo, la segunda parte del versículo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, las Sagradas Escrituras, que ustedes y yo escudriñamos, que ustedes y yo leemos. ¿Para qué la leemos? Para todo eso. Para que encontremos a Jesús, porque ellas dan testimonio de Jesús. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hemos leído del Antiguo Testamento eran las Sagradas Escrituras del pueblo judío, de la que Jesús dice, ustedes las escudriñan, las estuvimos escudriñando, porque encuentran creen tener en ella vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Todo hablaba era de Cristo, ¿se acuerdan? El cordero hablaba de Cristo, el pan hablaba de Cristo, el vino hablaba de Cristo, todo eso hablaba de Cristo. Dan testimonio es de mí. Todo lo que está escrito es precisamente va dirigido hacia Cristo. Es como Cristo es el centro. Todo lo que viene de aquí para Cristo. Todo se centra en Cristo. Todas las Sagradas Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Ahora viene un reclamo. Ya hay una afirmación. Ustedes escudriñan la Escritura. Maravilloso. ¿Piensan tener en ella vida eterna? Maravilloso. Ellas dan testimonio de mí. Maravilloso. Ahora el reclamo. Para el pueblo judío y para nosotros. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. A pesar de que las Escrituras dan testimonio de mí, a pesar de que ustedes escudriñan las Escrituras con el deseo de encontrar vida eterna, sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo muchas cosas con esto. Si unimos con lo que estábamos diciendo antes, con lo que estamos diciendo ahorita, unimos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras nos dan testimonio de Cristo para que ustedes y yo vayamos a Cristo. Él nos da vida. ¿Se recuerdan que decíamos en el paraíso que había en el centro? ¿Se recuerda el Apocalipsis 22 que decía que Cristo era el árbol de la vida? Y entonces dice, ustedes no quieren venir a mí, como Eva que no quiso ir al árbol de la vida. Podemos quedarnos con las puras Sagradas Escrituras como hacen los hermanos evangélicos. Ahí está reclamando. Ustedes escudriñan las Escrituras, los evangélicos escudriñan las Escrituras. Porque piensan tener en ella vida eterna. Lo piensan tener en ella vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Ellos hablan, sí, las Escrituras hablan de Cristo. Pero no han querido venir a mí para tener vida. Hay que ir más allá de leer las Escrituras. No basta leer las Escrituras. Sí hay que leerlas, pero no basta.
Hay que leerla para encontrar el testimonio de Cristo y además para saber cómo llegar a Cristo, para buscar a Cristo. Ese es el ideal de las Escrituras. Llevarnos a encontrarnos con el Señor, con Cristo. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. La vida representada en el alimento. La vida representada en la sangre. Esto lo está diciendo Jesús en el capítulo 5 antes de entrar en el capítulo 6. Y a ustedes les da risa. Claro. Porque es hasta cómico, pues claro, pues es lógico. Sí, pero yo le estoy diciendo otra cosa. Le está diciendo en el versículo 5, antes de hablar del 6, cuando nos dice que nos va a dar a comer un pan para tener vida. Y que ese pan es su cuerpo y es su sangre para que nosotros no lo comamos, y ese pan es Él mismo. Se lo está reclamando. Han leído las Escrituras y no han descubierto que yo soy y estoy en el pan. Y no han querido venir para tener vida. Si ustedes leen de ahí en adelante, y si quieren tarea para la casa, lo pueden leer todo el 5. Es una enseñanza maravillosa. Pero luego entra, eso es el 5:39, para entrar en el 6. Mire, pero antes de entrar al 6, como hemos leído estos días a Moisés, quisiera leer el versículo 45 del 5. No piensen que voy yo a acusar, lo voy a acusar delante del Padre. El acusador es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mi palabra? Vamos uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo. Lo que dijo Moisés con lo que dijo Cristo. Ustedes no le creen en Moisés porque Moisés ya dio, ¿se acuerdan todos los símbolos que habían? Hablaban de Cristo. Y no le creyeron a Moisés, ahora tampoco me van a creer en mis palabras. Porque Él nos va a dar una enseñanza maravillosa en todo el capítulo 6. Eso es introducción al capítulo 6. Reclama, ustedes no quieren creer en mi palabra, en lo que yo les digo. No creyeron a Moisés, Moisés lo había prefigurado. Ahora yo lo voy a dar. Bueno, entramos ahora sí en el Nuevo Testamento, que voy a dividirlo en 4 partes la Eucaristía. 4 pasos. Porque se me ocurrió así ya. Listo. No tiene que ser así, no, si no se me ocurrió y ya. Si usted lo quiere dividir en 10, dividirlo en 10, pero yo le digo en 4. ¿Cuál es el problema? No somos libres. Bueno, la primera sería promesa. Cristo promete que nos va a dar a comer su cuerpo, la Eucaristía, que nos va a dejar la Eucaristía. Segundo, Cristo cumple. No lo deja, cumple lo que prometió. Tercero, Cristo lo reafirma. ¿No me quieren creer? Pues te lo voy a reafirmar. ¿Y el otro? ¿Es el cuarto? ¿Es? ¿Sí, no? Vamos ya a 3, ¿no? El 4 es los apóstoles. Creen eso y lo asumen. Creen y lo hacen suyo, lo asumen. Los apóstoles lo creen y lo hacen suyo. Vamos primero, la promesa. Cristo promete. Lo vamos a ver el capítulo 6, versículo 1, con la multiplicación de los panes. Dice así: después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea. Yo quisiera detenerme un poquitico en esa palabra, a la otra ribera, a la otra orilla del mar. Y quisiera ver a esta orilla
una cosa y a la otra orilla otra. A esta orilla, refiriéndose a lo material, a esta vida, y a la otra orilla, a lo espiritual, a la otra vida. De modo que Cristo deja esta orilla de lo material para hablarnos de la otra orilla, que sería hablarnos cosas espirituales. A ver, mucha gente lo seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Subió al monte y se sentó. ¿Ustedes saben lo que significaba sentarse en el Antiguo Testamento para enseñar? ¿Qué más? Que era el maestro por excelencia, que era el que tenía la capacidad de enseñar la verdad. El maestro enseñaba sentado. Entonces el maestro Jesús se sienta. Va a hablar el maestro. Y si va a hablar el maestro, ¿quiénes son los que lo escuchan? Los discípulos. Y cuando el maestro va a hablar, el discípulo tiene que estar atento, porque el maestro se sentó y va a enseñar lo que el discípulo debe obligatoriamente aprender para poder ser discípulo. De lo contrario, no será discípulo. Se sentó y allí, en compañía de su discípulo, estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Si ustedes siguen conmigo esta lectura, verán que este versículo 4 está de metiche ahí. ¿Está de estorbo? ¿Está estorbando? ¿Qué nos importa a nosotros que se acercaba la próxima, la Pascua, la fiesta de los judíos? Nos saca Mire, Jesús subió al monte, se sentó con la compañía de sus discípulos. Debería ser el 5. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe. No, ahí el 4 se quiso meter. Quiso meter el 4 para decirle un dato curioso. ¿Para dónde nos mandó a pensar el versículo 4? A la Pascua. Ya saben que era la Pascua. ¿Para qué se la voy a explicar de nuevo? Por eso se la expliqué primero. Porque aquí ya Cristo nos mandó a la Pascua, la fiesta de los judíos. Se acercaba la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, antes de la Pascua, promete algo. En la Pascua lo cumple. Pero antes se acercaba la fiesta de los judíos. Algo importante. La fiesta más importante para el pueblo judío. La Pascua. Y eso se acercaba. Un datico curioso. ¿Por qué lo dijo Jesús? Vamos a ver. ¿Por qué lo dice el Evangelio? Vamos a ver. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Dios preocupado por alimentar a pueblo. ¿Se acuerda que en la primera creación fue igual? Dios preocupado por alimentar el pueblo. Ahora Jesús, aquí en la nueva creación, en el Nuevo Testamento, preocupado por alimentar al pueblo. ¿Dónde procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba. ¿Para qué lo hacía? Porque él sabía bien lo que iba. Jesús estaba clarito lo que iba a hacer, pero el pobre Felipe no sabía nada. Estaba pero ignorante. Jesús estaba clarito, sabía lo que iba a hacer y lo pone a prueba. ¿Dónde vamos a encontrar pan para tanta gente? Era para ponerlo a pensar, era para que Felipe dijera: ¡ay, sí, caramba! Y después descubriera que Él era Dios que nos iba a dar el alimento, el pan que necesitábamos nosotros. Felipe le contestó, Felipe como cualquier ser humano: 200 denarios de pan no basta para que cada uno tome un poco. ¿Qué pensó Felipe para calmarle el hambre a la gente?
plata. Plata, eso es. Quiere pensar de nosotros. La gente lo que quiere es plata. Para calmar el hambre, la sed, la necesidad, el ansia. El ansia, porque hambre aquí tiene una representación. El ansia, el deseo de. La plata, lo material. Sin embargo, dice Felipe, 200 monedas de plata. Pregunto, para ese tiempo, 200 monedas de plata, ¿era mucho o era poco? Bastante plata. Ajá. Felipe le contestó, 200 denarios de plata no basta para que cada uno tome un poco. Esto significa, lo material nunca va a hacer al hombre feliz. Por mucho dinero que usted tenga, nunca va a estar satisfecho. No es el dinero, no es lo material lo que a usted lo llena de paz, dicha y felicidad. Te equivocas. Tenga lo que tenga. Felipe lo dijo sin saber. Le dice uno, ponga cuidado, lo contradictorio de la vida. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Para darle un cojorrón. Si 200 denarios no alcanza, ¿qué viene usted, metiche, que con 5 panes y 2 peces? ¿Tonto? ¿Va a alcanzar esos 5 panes? ¿Qué? ¿No alcanzaron 200 denarios de plata para comprar pan? Ahora este que con 5 panes, ¿está loco, para peribeca? Pero ahora la cosa se complica, porque Jesús, en vez de elegir los 200 denarios, elige los 5. Jesús nos trae una enseñanza. Lo material no llena el hambre del ser humano, la verdadera hambre. Es Dios quien calma el hambre, y no con lo material precisamente, sino en su infinito amor, por su poder, por su gracia, y lo hace a través de la multiplicación de los panes, a través de un milagro. La vida del ser humano es un milagro y Dios la llena a través de milagros. Veamos. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Dijo Jesús, hacer que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Ahora calculen ustedes que serán 5 pequeños panes para 5,000 personas. ¿Ah? Ni rayado una casa. La casa para nada, era una exageración, era una tontería grande. Todo, tomó hombres, los hombres, solamente los hombres, sin contar las mujeres y los niños, eran 5,000. Pongan ustedes. Es que aquí como que voy a cerrar un poquito para acá. Siempre han sido más las mujeres. Los hombres siempre han sido más muérganos para ir a las cosas de Dios. Y si los hombres que casi no iban fueron 5,000, ¿cuántas mujeres habría? Y las mujeres nunca andaban casi solas, siempre cargaban la chuma porque ellas eran las que se encargaban. ¿Cuántos pelados habían? La cantidad era grande. Ajá. Tomó entonces Jesús los panes, escuchen esto. Tomó entonces Jesús los panes, no el dinero, y después de dar gracias, me detengo aquí. ¿Saben qué significa Eucaristía? Entonces ya nos hemos encontrado con un dato curioso. Después de dar, eso se llama Eucaristía, acción de gracias. ¿De dónde viene tomado? De lo que Jesús hizo cuando agarró los panes. Dio gracias, acción de gracia, Eucaristía.
tomó los panes, por eso la Eucaristía, la acción de gracias es con los panes. Tomó entonces los panes y después de dar gracias, lo partió entre los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Ahora, 5 panes para 5,000, puro hombre y tantas mujeres que habían y tantos niños. No alcanzaba. Después que Jesús da la acción de gracia, la Eucaristía está representada allí, que significa acción de gracias, lo bendice y lo reparte. Ahora todo el mundo come y sobra 12 canastas llenas de pan. De 5 panes sobran 12 canastas llenas de pan. ¿Qué significa entonces? Que Dios es el único que puede calmar el hambre del ser humano, el ansia, el deseo que tenemos nosotros lo puede calmar hasta el punto que nos sobre. Y que Él lo ha hecho a través de la acción de gracias. Entonces vemos que la Eucaristía allí en el primer encuentro que tenemos en el Nuevo Testamento es una manera de Dios calmar al hombre el deseo más grande que tiene en la vida, el hambre más grande, el ansia más grande de ser feliz, y lo llena a plenitud, que más bien le sobra, cosa que no hace el dinero ni las cosas materiales, pero que lo hace el Señor. Y lo quiso hacer multiplicando los panes, porque significa que ese pan es tomado de los que los hombres ponen, que es una miseria. Dios lo agarra y se lo devuelve a los hombres, no en miseria sino en abundancia. Dones recibimos del Señor y esos mismos dones son los que le presentamos. Y Él nos lo devuelve a nosotros. Lo devuelve a nosotros en cantidad, en abundancia. Gracias a este que puso 5 panes, el Señor los bendice, los multiplica, les da de comer a todos y sobra. Porque el Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, de nuestros dones. De ahí la importancia. Y hago un paréntesis, cuando lo estemos explicando lo miraremos mejor. Hago un paréntesis. De ahí la importancia que cuando ustedes van a misa, ustedes tienen que llevar de sus propios dones, de sus propios frutos, de lo que Dios le ha dado a usted, de lo que usted tiene, aunque sea poco. Dios lo bendice, Dios lo multiplica y Dios se lo devuelve a usted para que le sobre. Pero el tacaño que no da nada, se fregó. Ajá. Seguimos. 6. Recoger los trozos para que no se pierda nada. Ahora ese pan bendito ya es pan sagrado, no se puede perder nada. Por eso hay cuidado a la Eucaristía, de que no se pierda nada, de que no se bote por allí, que no. Cuidadito, porque ya es pan bendito de Dios. Los recogieron pues y llenaron 12 canastas con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. La gente reconoció que era un milagro de Dios. La gente reconoció que era poder vivo de Dios. Y dijo: este es el profeta que debería venir al mundo. Pero la gente, ¿en qué estaba pensando ya? Comida. El pueblo siempre, el mismo problema. ¿Por qué fueron esclavos en Egipto? Por comida. Y aquí sí, nos sometemos a él, con tal y nos dé. Nah, todo el tiempo nos vendemos por la comida. Ajá. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al mente solo. La gente lo quería nombrar rey de aquí, de este mundo. Por eso un día Jesús va a decir, cuando le pregunta a Pilato: ¿entonces tú eres rey? Sí, yo soy rey.
Yo para eso he nacido. Yo para eso vine al mundo. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, y le dio un discurso. La gente pensaba que el reino entonces de Dios era aquí. La muestra de que Dios está aquí, es nuestro rey, es que nos mantenga la barriga llena, listo. Que me dé todo lo que yo necesito materialmente, listo. Entonces Jesús se disgustó, porque él quería ser el rey, él era el rey, quería serlo, pero no para cosas materiales, sino para las cosas espirituales. Él quería calmar el hambre de la gente, sí. Quería darle pan a la gente, sí. Quería alimentar a la gente para que tuviera vida, sí. Pero ahora era un alimento más grande, el alimento espiritual, el pan espiritual, ya lo vamos a ver más adelante. Y la gente no le entendió y Jesús se fue. Seguimos. Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca se dirigían a otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a increparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar. Jesús se le presenta a los apóstoles, ¿cómo se le presenta? Caminando sobre el mar. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Algo espectacular. Usted verá a una persona caminar sobre el mar. Se le presenta a Jesús caminando sobre el mar. Y se acercaba a la barca. ¿Y ellos estuvieron? Eso le pasa al ser humano. Cuando Dios se le acerca, el ser humano siente miedo. Le da miedo y muchos por miedo se van. Nos da miedo encontrarnos con Dios. ¿Por qué deberían? ¿Por qué nos da miedo? No debería darnos miedo. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan. Ahí está. No tengan miedo, soy yo. Jesús estaba mostrándole a los apóstoles que Él es Dios, que Él es el poderoso, caminando sobre las aguas. No tengan miedo. Quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Miremos los apóstoles. A ver, los apóstoles, ¿qué habían hecho los apóstoles? Se habían montado en una barca. ¿Para dónde iban? ¿Buscando a quién? A Jesús. Iban al otro lado. Iban buscando, van buscando a Jesús en la barca. Van en la barca. ¿Ya habían llegado a la orilla? No, iban en la barca, iban en el mar. De repente, en el mar, ellos se encuentran ¿con quién? Con Jesús. ¿Ellos lo conocen? No. ¿Sienten más bien? Miedo. Y cuando se encuentran a Jesús, Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Ah? Quisieron salir a la barca, pero, no, ¿cómo lo dice la Biblia? Sí pisaron tierra, pero ¿cómo dice la Biblia? Al lugar donde tenían que llegar. Dígalo, dígalo. Bueno, al lugar donde tenían que llegar. ¿Qué pasó al lugar? ¿Qué pasó? Sí, está bien. Bueno, Dígalo, llegaron. a tierra. No, diga, llegaron. Se me quita la palabra, si usted me quita la palabra no entendemos. Llegaron a donde tenían que llegar. A tierra no. ¿A dónde tenían que llegar? A Jesús. ¿Cómo comenzamos en Juan? Ustedes escudriñan las escrituras. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no han querido venir a mí para tener vida. Ellos van y al encontrar a Jesús, llegaron a donde tenían que llegar. Llegaron a donde tenían que llegar, a Jesús, para tener vida. ¿No fue ese el reclamo que Jesús les hizo?
Ahora se cumple. Ahora Jesús allá le muestra que Él hace con el pan lo que Él quiera. Y hace milagros con el pan. Ahora caminando sobre las aguas, le muestra que Él hace con su cuerpo lo que Él quiera. Allá hace con el pan lo que Él, y aquí hace con el cuerpo lo que Él, camina sobre las aguas. ¿Y quién le dice qué? Por su poder, por su grandeza. Hace lo que Él quiere con el pan, para alimentar a la gente, y hace con su cuerpo lo que sea, para que la gente crea que Él es Dios. ¿Ah? Para que la gente venga a Él. Y los apóstoles llegan donde tenían que llegar. Maravilloso. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos. Se había ido caminando sobre las aguas. Sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barca de Tiberíades, cerca del lugar donde había comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque quieren encontrar en ella vida eterna. Ellas dan testimonio, pero ustedes no quieren venir a mí. Esto es entonces, dice, que van en busca de Jesús, esta gente. Los apóstoles llegaron de Jesús, llegaron donde tenían que ir. Esta gente va en busca, ya casi llegan a donde tienen que llegar. Pongo cuidado. Cuando la gente vio a Jesús, que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo ha llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Estos no llegaron a donde tenían que ir, porque no miraron a Jesús como el alimento de vida eterna, sino lo miraron todavía como el rey que les iba a alimentar el buche. Y Jesús les reclama: ustedes no me buscan a mí porque hayan visto signos y hayan creído que en mí está el poder, que yo soy Dios. No, ustedes me buscan a mí por interés. Como aquel, hago paréntesis, como aquel que dice: si Dios me hace un milagro, y además ya le había hecho un milagro. No había excusa, ya había hecho un milagro, había convertido el pan, los había multiplicado los panes. Sin embargo, yo siempre pongo condiciones a Dios. Si Dios hace esto conmigo, sí. Entonces Jesús le dice: ustedes me buscan a mí porque les di a comer pan hasta saciarse. Pero les digo, no trabajen por el alimento perecedero, trabajen más bien por el alimento que les dará vida. ¿Se acuerda del árbol de la vida que daba vida eterna? ¿Se acuerda del árbol del Apocalipsis que dice que estaba allá en el centro? Ajá. Entonces dice: trabaje por el alimento espiritual que da vida eterna. Ese es el alimento que les dará. ¿Está en presente, en pasado o en futuro? Futuro. Les. Eso se llama promesa. Promesa. ¿Se acuerda cuál es el primer paso? La promesa. ¿Cuál es la promesa? Que nos va a dar un alimento espiritual de vida eterna. ¿Quién lo va a dar? Jesús. Y ustedes y yo tenemos que trabajar para agarrarlo. Y ese trabajo no significa
un trabajo de hacha y palo y ¿cómo es? Charapo y eso, no. Significa trabajarlo en la fe, trabajarlo, porque ellos no lo habían reconocido, no lo habían trabajado, no habían dado cuenta, no lo estaban buscando por los milagros, sino para llenar el buche. Hay que trabajar para dejar de poner la mirada en lo material y poner la mirada en lo espiritual. Hay que trabajarlo. El que les dará promesa, el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Ellos querían convertirse. Ellos querían hacer las cosas bien. No entienden nada, no comprenden nada, están buscando lo material, pero ellos quieren cambiar. Señor, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios. Escuchen bien, la obra de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios espera de tú y de mí. La obra de Dios es que creas en quien Él ha enviado. Ahí está la clave de la palabra de Dios. La obra de Dios es que crean en el que ha enviado. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Ustedes no creyeron a Moisés, tampoco van a creer en mi palabra. Ahora dice Jesús, la obra de Dios, lo que Dios quiere es que ustedes crean. ¿En quién? No en otra persona, no señor. No en lo que diga el pastor este o el pastor aquel, no señor. En lo que diga el Hijo de Dios, Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Les está reclamando, los está llamando a creer. Es más, les está diciendo, al creer, ustedes tendrán todo lo que Dios quiera. Lo que Dios tiene preparado. Pero tienen que creer, no en cualquier persona. Ojo, en el que Dios ha enviado, en el Hijo de Dios. Ellos entonces les dijeron, a ver, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? Lo retan. ¿Qué signo haces? A ver, para que nosotros viéndolo creamos en ti. Es decir, el ser humano siempre busca es ver. ¿Por qué la gente no cree que Cristo está en la hostia? Porque no lo ve. ¿Yo cómo voy a ver? Yo lo que veo es un pedazo de pan. ¿Quién dijo que ahí estaba Cristo ahí? Es una locura. Porque siempre busca es. ¿Qué signo haces para que viéndolo creamos? Ya había hecho la multiplicación de los panes y no le habían creído. ¿Qué obra realizas? Y mire cómo lo retan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Ya lo leímos ayer, o hoy, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. ¿Te acuerdas? Por 40 años. Para que miraran que Él tenía poder y que Él era Dios y que no se desanimaran. Jesús les respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio a comer el pan del cielo. Aquello era la maqueta, ¿se acuerda? Eso era una figura. Eso no era lo verdadero, esa era la sombra. No fue Moisés el que le dio el verdadero pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Y ellos se miraron, ¡qué maravilla, Señor! Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿Qué le dijeron? Alabo y bendigo a Dios en este momento por estos muérganos incrédulos que aunque no creían, hicieron una petición. Señor, danos siempre de este pan. Pan de cada día, dánoslo hoy. El Padre nuestro. El maná, el pan de cada día. Y aquí dice, Señor, danos siempre de este pan. Qué buena petición. Ahora pregunto, si ellos lo pidieron de corazón, se lo pidieron a Jesús, ¿sería que Jesús se lo concedió o no se lo concedió? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver si se lo concedió o no.
Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerda que el Apocalipsis dice que el árbol de la vida era Jesús? El árbol de la vida que allá no quisieron comer. Ahora Jesús, yo soy el alimento de vida, el árbol de la vida, el pan de la vida. Yo soy. Aquel que estaba restringido el paso, ahora ya podemos llegar a él. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Ellas dan testimonio a mí, pero ustedes no han querido venir a mí para tener vida. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Se da cuenta que ahora está hablando que le había calmado el hambre en la multiplicación de los panes. Era para demostrar que el único que calma el hambre que el hombre tiene es Dios. Y el que crea, mire las palabras que utiliza. El que venga. ¿Por qué hago hincapié el que venga? Porque no todos van. Y porque él había dicho, y ustedes leen las Escrituras, pero no quieren venir a mí. Ahora dice, el que venga a mí, más nunca tendrá. Y segundo, el que crea, porque la Eucaristía es cuestión de creer, no es cuestión de razón. A ver, voy a ver si le veo a sacar un dedito, uy, aunque sea un dedito, Señor, muévame un dedito ahí para yo, uy, si me mueve un dedo yo creo. No se refiere de razones, de razonamientos. ¿Y cómo está Jesús ahí? A ver, y cuando yo lo parto, entonces lo parto ¿por dónde? ¿Por qué? ¿Por la mitad? ¿O cómo lo parto? El que crea en mí no tendrá nunca. Es decir, Jesús se nos va a quedar como pan vivo bajado del cielo para calmar todas nuestras ansias. Pero ya les he dicho, me han visto y no creen. Reclama que el ser humano es incrédulo. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré. Al que venga a mí no lo echaré fuera. Hay que buscarlo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado. Todo eso lo hace Jesús para salvar al mundo entero, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida, y que yo lo resucite en el último día. Los judíos murmuraban de Él. Escuchen, los judíos murmuraban de Él, criticaban, hablaban de Jesús, en contra de Jesús, de lo que Jesús había dicho. Los judíos murmuraban de Él porque Él había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Murmuraban porque Jesús les había dicho, yo soy el pan. Los judíos sabían muy bien lo que significaba ser el pan. Ya vimos todo lo que significaba el pan para los judíos. Y que Jesús dijera que Él era el pan, tenían que murmurar. ¿Cómo va a decir que es el pan? Que es el alimento, que es la vida. No puede ser. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Ellos, en vez de creer, Jesús está reclamando fe. Y ellos comenzaron a usar la razón. A ver, este es el que ha bajado del cielo. Él dice que es el pan vivo bajado del cielo. A ver, nosotros conocemos a su papá, conocemos a su mamá. Que bajó del cielo. Es como ustedes y yo, que ellos, este es el pan, dice el Padre, este es el pan vivo bajado del cielo. La hostia, si nosotros sabemos que las monjitas allá de Palmira, las de Patiecito, son las que hacen la hostia, que pan vivo bajado del cielo. ¡Está loco, cura! ¡Está loco! Nosotros sabemos quién es el que lo hace. Eso lo hacían los judíos. Nosotros sabemos de dónde viene, sabemos quién es su papá, quién es su mamá. ¿Cómo me dice que ha bajado del cielo, que es el pan vivo bajado del cielo? ¿Está loco? Eso le pasa a los evangélicos cuando dicen, nosotros sabemos, eso es un pan, una galleta cualquiera.
Pero Jesús le respondió. Aquí viene entonces, hermano. ¿Sabe cómo hay un caramelo que por dentro tiene miel? ¿Sí? Y usted se va con el caramelito, y cuando llegó a la miel, a ese que tiene, uy papá, qué rico, ¿verdad? Llegamos a la miel. Aquí vamos a disfrutarnos esta miel que tiene el caramelo. Jesús les dijo, no murmuren entre ustedes. ¿Qué le dijo Jesús? Si no entienden, al menos cállense la boca. Si no entienden, está bien, no entiendan, pero cállense, hermano. No se metan en lo que no entienden. Si ustedes no comprenden lo que es la Eucaristía, hermanos evangélicos, cállense, cállense. Quédense tranquilos, no murmuren. No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, ustedes no quieren venir conmigo, no hay problema. Pero no resucitarán en el último día. No se estaban perdiendo nada. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Se está cumpliendo. Es una enseñanza de Dios. No es una enseñanza de seres humanos. No es un invento de los curas. La hostia no es un invento del Papa. La hostia no es un invento es una enseñanza de Dios. Está escrito, serán enseñados por Dios. Son palabras mayores. Está hablando Dios en persona. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. ¿Se acuerda cuál es el reclamo? Ustedes no quieren venir a mí, a pesar que leen las Escrituras, los evangélicos, a pesar que la leen, no vienen a Cristo. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad les digo, versículo 47. 2 veces en verdad, ¿qué significa? No hay lugar a duda. No hay lugar para error. Esto es 100% verdadero. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha visto al Padre. En verdad le digo, el que cree tiene vida. Ahí está. ¿Qué es necesario para usted tener vida eterna? ¿Y qué es la vida eterna? Cristo Jesús, el árbol de la vida, el pan vivo bajado del cielo. Pero el que no quiera creer no puede tener vida eterna. Ahora viene lo que ustedes y yo tenemos en promesa que Jesús nos dio y que creemos, y de aquí ustedes y yo estamos firmes que Jesús está en la hostia. Yo soy el pan vivo, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. ¿Se acuerda el árbol que estaba en el jardín para que tener vida eterna y que lo comiera? Y se acuerda que cuando pecó el hombre pusieron querubines y trancaron para que no vaya a ser que el hombre agarre y tenga vida. Ahora Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vuestro padre comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno de ustedes come de este pan, vivirá para siempre. Si alguno de ustedes come de este pan, vivirá para siempre. Ese no es el deseo de ustedes, el deseo mío y el deseo de la humanidad. Comer de ese pan. Y ese pan, dice Jesús, soy yo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá. Entonces los evangélicos dicen, bueno, claro, nosotros no negamos eso, pero el pan es la Biblia, es la palabra de Dios. Y nosotros no la comemos, nosotros la leemos, nosotros la escudriñamos, nosotros la gustamos. Si algún hermano evangélico me está escuchando, le invito a que lea con reflexión y detenidamente, escudriñando las Sagradas Escrituras, el versículo que sigue. La mitad del otro versículo, la mitad del versículo 51.
Y el pan que yo les voy a dar, ¿se da cuenta que es promesa? Por eso decimos que la primera parte es la promesa. Les voy, todavía no lo está dando, lo va a dar. El pan que yo les voy a dar es la Biblia. Ah, perdón, me equivoqué. El pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Carne, alimento, comida. Utilizó pan para los vegetarianos y carne. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Sí se acuerda? Por eso quise explicar primero aquello. Porque Jesús es el alimento pleno, a plenitud, completo para todo lo que se llame, dijo uno por allá, animal con dos patas. Todo lo que llame ser humano, echando broma, ¿no? El Padre nos dijo animal y entonces no volvemos más nunca a la enseñanza. Mi carne, el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Escuchen bien, ahí estaban los judíos. Los que sabían el Antiguo Testamento. Los que estaban en la Pascua, los que sabían de la Pascua, todo eso, lo de la promesa. Y discutían los judíos entre sí y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ve que no se refería a la Biblia. Porque si se hubiese referido a la Biblia, ellos no hubiesen caído en esta polémica. Pues claro, ya se refiere a la Biblia. No, Jesús se refería a su propia carne. Ellos no lo relacionaron con el cordero, sino se imaginaron comiéndose la carne de un ser humano. Caníbal. No entendieron las escrituras. No sabían que Jesús era el cordero. Y cuando está diciendo ustedes tienen que comer la carne, mi carne, no está diciendo que tienen que comer carne humana, sino que tienen que comer la carne del cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ellos no lo entendieron, lo tomaron a lo literal. Carne humana. Eso no lo vamos a permitir nosotros. Se pusieron bravos, molestos. Discutían los judíos, decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, era una broma, no se lo tomen en serio, era echándole broma. Eso era, usted no me dejan explicarle, era una manera de hablar. No se pongan bravos. ¿Eso fue lo que le dijo Jesús? No, mire lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, en verdad les digo, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ya entonces recordamos lo que era beber su sangre, ¿se acuerda? La vida, sangre, vida. Antes era solamente para Dios. Ahora Dios nos da la vida a nosotros, en Cristo Jesús. Y no beben su sangre, no tendrán vida. ¿De que la sangre es vida? No tendrán vida en ustedes. ¿Está bien? ¿No quieren comer la carne mía? No se la coman. Pero les aseguro que no tendrán vida. Los puso entre la espada y la pared. Uy, ¿a dónde yo me perdí? Ahí viene la explicación. Ahí viene la celebración de la primera comunión. ¿Ustedes alguna vez han celebrado la primera comunión? ¿De alguno de los muchachos? ¿Y ustedes alguna vez le han preguntado a los evangélicos dónde aparece en la Biblia que hay que hacer la primera comunión? Pues he aquí la respuesta. He aquí la respuesta. Versículo 54. El que coma mi carne y beba mi sangre, la del Cordero de Dios, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pregunto. Póngase de pie. Si usted cree esas palabras, ¿usted se pone triste o se pone alegre?
alegre. Que le diga, si usted come de este cuerpo y de esta sangre de Jesús, usted tiene vida eterna y resucitará en el último día. ¿Se pone a llorar de tristeza? Se pone feliz, lo celebra, lo celebra. ¿Por qué? Porque cree en la palabra. El que cree en la palabra lo celebra. ¿Acaso no le decía ya a Moisés cuando mirábamos atrás? Esto será una fiesta del Señor y ustedes tendrán ¿qué? Celebrarlo. ¿Se acuerda que le hice hincapié? Para que ustedes no se lo olvidara. Tienen que celebrarlo. Y por eso nosotros celebramos la primera comunión cuando recibimos por vez primera el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que celebramos? Lo que Jesús nos prometió. Que si lo comíamos, tendríamos vida eterna y resucitaríamos en el último día. Entonces llega la alegría, el gozo en el corazón y dice, celebrémoslo. Este niño está haciendo la primera comunión. Creemos que Jesús no nos miente. Este niño tendrá vida eterna y resucitará en el último día. Matemos una gallina, comamos la gallina con alegría, con gozo. Hagamos una fiesta. El que quiera celebrarlo. El que no crea, este está loco. A peribeca. ¿Qué va a celebrar si no cree? Solo el que cree lo celebra. Y los evangélicos como no creen, pues no celebran. Pero nosotros como lo creemos, lo celebramos. Aquí entre nosotros. El problema está en que a veces celebramos y no sabemos qué es lo que celebramos. Y eso es lo que me da dolor. Y ahí es donde me da dolor que entonces dice, vamos a celebrar la primera comunión. Mi hijo va a hacer la primera comunión. ¿Ya se confesó? No, confesame yo. No me confieso con un hombre pecador igual que yo. Vamos a celebrar. Padre, apúrele, ¿no? No alargue tanto la misa. ¿Usted alarga tanto? Porque los invitados ya llegaron. Sí. Y tienen fiestica, claro. Tenemos una novilla, ¿no? Y tenemos 100 cajas de cerveza para celebrar. ¿Ve cómo el diablo nos engaña, nos vacila? Algo bueno, el diablo le da la vueltica para que se convierta en algo malo. ¿Quién dijo que se celebraba el reino de los cielos con miche? No, así no es. Dios hubiese hecho un alambique, dice por allá. Es verdad, eso hermanos, eso está mal. Eso no está bien de ninguna manera. Y ustedes y yo que hoy estamos escuchando la palabra de Dios debemos purificar eso. Sí hay que celebrarlo, pero con gozo y alegría espiritual, no material. Y mucho menos con cosas de Satanás. No, hermanos, no hagan eso. Eso es profanar lo sagrado. Nunca permitan eso. Entonces Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Si hay algún evangélico escuchándome, le lanzo esta pregunta. ¿Usted cree tener vida eterna en el último día y cree alcanzar ¿la qué? ¿La resurrección? Sí. ¿Te comes y bebes la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Dónde? Cuénteme, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Lo compra en la panadería? ¿En la carnicería? Viene lo siguiente. Ahora se me perdieron las letras. No, es que son las letras, ya no es en los ojos, que están mal. Escuchen, porque mi carne es un símbolo. No, porque mi carne es verdadera comida, hay que comérsela, hay que tragársela. ¿Dónde usted evangélico se la come? Y mi sangre es verdadera bebida, tiene que bebérsela. ¿Dónde se la bebe?
Y ahora le pregunto a ustedes, ¿es lo mismo ser católico que ser evangélico? Nunca, jamás. Jamás. Porque nosotros estamos obedeciendo y estamos creyendo en la palabra. En este momento estamos creyendo en la palabra. Porque el que cree tiene vida eterna. Creemos. Y por eso Jesús dice, las escrituras simplemente dan testimonio de mí. Busquen en ellas dan testimonio de mí. Pero ellas me llevan a mí y ustedes no quieren venir a mí. La ideal de toda la escritura es que reconozcamos que Cristo está en el pan. Para que nosotros acudamos a Él, lo comamos, su cuerpo, y bebamos su sangre. Y así la alianza de Dios con el hombre se haga realidad. Él pase a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Ahí está la otra. Permanece unido a Dios. Común unión, por eso se llama común unión. Permanece en mí y yo en él. Hago un paréntesis. Cuando lleguemos allá, lo volvemos a tocar, pero quiero hacer el paréntesis. Cuando usted comulga, usted ha de sentarse a mirarle los zapatos a la vecina, a mirarle cómo se puso los zarcillos la otra, a mirar si vino la hija de no sé quién, o si está preñada la hija de no sé quién más. A eso se sienta, ¿verdad que sí? No. Cuando usted comulga, dice lo que Jesús dijo en su palabra: el que me come vivirá en mí y yo en él. Usted tiene que sentarse, cerrar sus ojos y sentir que Cristo vive en ti y que tú vives en él. No piense nada, no diga nada, no haga nada. Cierra todo y deja que Cristo entre en ti. Él entró en ti. Sea consciente de esa realidad, interioriza esa realidad. Predícate tú mismo esa verdad, cree en esa verdad. Y cuando tú crees en esa verdad, entra Cristo, transforma su vida, asesina el pecado dentro de ti. Por muy grande que sea el pecado de toda tu vida que nunca has podido dejar, en este momento Cristo lo vuelve ceniza. Y Él entra en tu vida, te da nueva vida, te da la vida eterna, te da la salvación. Y tú estás en Él y Él en ti. Y puedes decir con Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Y sabe qué? Es ahí cuando hay sanación. Es ahí cuando hay liberación. Es ahí cuando usted ha vivido la Eucaristía. Es ahí. Pero yo lloro de tristeza cuando pienso que mis hermanos comulgan y empiezan a hablar con el compañero, a reírse por allá, a pensar en la señora doña Trina. No, perdieron el tiempo. Perdieron el tiempo. ¿Ustedes han escuchado que hay misa de sanación? ¿Y ustedes han escuchado que unos dicen, eso no se debe llamar misa de sanación? Y otros dicen, todas son misas de sanación. ¿Eso es verdad? Todas las misas son misas de sanación. Todas. Pero para el que vive esto, lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el que lo cree, Cristo sana tu alma, sana tu vida, sana inclusive tu cuerpo. Claro que sí. Pero si tú no lo vives. Entonces, padre, pero entonces, oye, pero yo he escuchado que hay gente que va a una misa que hace el padre no sé qué, y de alabanza, y ahí hay muchas sanaciones. ¿Usted no cree en eso? Sí lo creo. Sí, padre, ¿lo cree? Sí lo creo. ¿Y por qué lo cree? Porque Cristo está vivo. Porque Cristo tiene poder. Porque Cristo actúa. Bueno, padre, ajá, y entonces ya que usted cree, entonces ¿por qué aquí suceden milagros y allá no suceden milagros? ¿Por qué? Porque resulta que el padre que está allá celebrando esa misa de asamblea o misa de alabanza o misa de sanación, que no debe llamarse misa de sanación porque todas son de sanación. Ese padre, ¿qué es lo que hace? Hacer que ustedes comiencen a creer.
Los lleva con el canto, los lleva con la reflexión a que ustedes crean. Y cuando ya hizo brotar la fe, brota la fe, reciben a Cristo, entonces suceden los milagros. ¿Qué pasa en la otra misa? Que ahí está Cristo, pero todos tienen la fe allá guardadita. Allá guardadita, escondida, apagada, la chispa escondida, apagada. Cristo viene, Cristo cumple su misión, hace lo de Él, lo suyo. ¿Y lo de nosotros qué? Nosotros no lo hacemos. Salimos de la misa aburridos. Uy, no, la misa estuvo larga. Le respondo la pregunta. No es igual. Esa es la respuesta. No es igual. Es igual cuando lo recibimos espiritualmente, que decimos, yo no voy a comulgar, pero voy a recibir a Cristo espiritualmente. No es igual. ¿Ah? Entonces es lo mismo que los evangélicos. Exactamente. ¿Porque los evangélicos también lo reciben? ¿Pero vale o no vale, padre? Sí vale, cuidado, me va a decir que no vale. El padre no está diciendo que no vale. El padre lo que está diciendo es que no es igual. Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Ay, porque si no. Claro. Epa. Pero, padre, ¿y por qué no es igual? Simplemente porque Jesús dijo que ese pan era su cuerpo, era su sangre y que tenía que comerlo. Y ya miramos la de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, que leímos ese rato, donde nos decía que al comerlo, nosotros entramos en comunión con Dios. Común unión. La víctima comemos y Él se hace uno con nosotros y nosotros uno con Él. Nos alimentamos directamente de ese pan vivo bajado del cielo. Entonces no puede ser igual. Es igual que dice, yo veo la misa por televisión. Yo no voy a misa, yo la veo por televisión. ¿Lo está haciendo espiritualmente o no? Claro. Pero no lo está recibiendo. No es igual. Pero un enfermo que no puede ir a misa, ¿lo puede hacer ver por televisión? Sí. Claro. ¿Y le sirve? Sí. ¿Me captan la idea? La respuesta es, no es igual. Y nunca se puede conformar con decir, es como si usted fuera a la fiesta, todo el mundo come torta, todo el mundo toma, y usted, nada, aburrido, nada. Bueno, seguimos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo. Ojalá que ustedes y yo siempre que comulguemos creamos esto. Lo creamos convencidos totalmente. Los reto. Si ustedes hacen eso y no ven nada de cambio en su vida, donde me vean me dicen mentiroso. Los reto. A ver si no ven la transformación de su vida. Mire, puede haber un pecado en el que usted esté arrodillado a ese pecado y usted diga, yo de ahí no salgo ya, yo soy así, yo ya me muero así, yo toda la vida he sido así. Tontico, no has descubierto que hay alguien que puede pulverizar ese pecado. Cuando tú lo dejes entrar allá, a lo más profundo, pero para que entre profundo usted tiene que concentrarse. Porque si no se concentra queda así, en lo superficial. Y Jesús nos llama a remar mar adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para allá, pero eso se logra con el silencio, la reflexión, la meditación, y por eso a nosotros no nos gusta meditar ni reflexionar, el silencio, huimos al silencio. Y ya está en la misa, cuando miremos, nos vamos a dar cuenta que lo mejor sería en la comunión el silencio. Pero como a la gente no le gusta el silencio, metemos una canción. Y si termina la canción y el padre no ha terminado y quedó un poquito de silencio y la gente se siente desesperada. ¿Y ahora qué? Métase mar adentro, chico. Eso es lo que tiene que hacer. Y por no meterse mar adentro,
nos estamos perdiendo de eso. Es que Dios está allá, en lo profundo, en el corazón. Dejémoslo que actúe en nuestra vida. Háganlo, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Hagan la prueba, los reto. Les aseguro que verán grandes cosas. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. El que me, ¿cómo dice? El que me coma, me trague, vivirá por mí. No es lo mismo no comerlo. Es como si usted ve por televisión que están haciendo una empanada bien rica. Usted puede comer, espiritualmente puede comer esa empanada. ¡Ah, qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Con picante! La boca se le hace agua. El cuerpo cree que comió. Sí, pero más tardecito. Sí, no. Comer. Mira, hermanita, si quiere cuando lleguemos allá usted me recuerda. Porque si no, me retardo aquí. Pero acuérdeme, cuando lleguemos allá, ustedes me van a acordar si es una vez a la semana o es. De todas maneras, si algún evangélico quiere saberlo de una vez, en Hechos de los Apóstoles 2:42 dice que es todos los días. Pero vamos a ir mirando más adelante. A ver, sigo. Ajá. Este es el ¿qué? Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Lo ha dicho una vez? ¿Qué pasa cuando la Biblia lo repite varias veces? Es que es sumamente importante. El que coma de este pan vivirá para las dos cosas. Hay que comerlo y vivirá para siempre. La misma promesa. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Vamos al 60. Muchos de sus discípulos. ¿Quiénes? Discípulos. Que lo tenían a él por maestro. ¿Saben quién era el discípulo? El que lo tenía como maestro. El que escuchaba al maestro. El que aprendía del maestro. El que hacía lo que el maestro. Ajá. Muchos de esos discípulos, al oírlo, dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Le pasó exactamente lo de los evangélicos. Creer que Cristo está en la hostia, que es su cuerpo, que es su sangre y que hay que tragárselo, eso es un lenguaje duro. ¿Quién podrá aceptarlo? Los locos de los católicos. Están locos de perinola, locos de remate, papel y beca. Eso lo dijeron los discípulos, los seguidores de Cristo, los que creían que Él era el Mesías, los que escuchaban su palabra con atención, pero que cuando Él les explicó eso, no lo aceptaron. Es muy duro de aceptar. Aquí entre nosotros, quitémonos toda mentira y sigamos en la realidad. ¿A ustedes no les ha costado alguna vez en su vida creer esto? Porque este lenguaje es duro. Y es duro. Solamente lo podemos aceptar por la fe. Porque ninguno de ustedes ha visto a Cristo en la hostia, ¿o sí? Le he hecho un chistecito aquí. Una vez le dice el chamo, tal, el maestro enseñándole. Entonces le dice el maestro, pero yo no, ¿cómo hago yo para creer que Cristo está en la hostia si yo no lo veo? Yo no veo a Cristo en la hostia. ¿Cómo hago? Y el maestro no le respondió nada. Y el chamo seguía.
¿Cómo hago yo para creer que Cristo está en la hostia si yo no lo veo? Yo quisiera verlo. Un día se sentaron a comer, estando comiendo los dos, sirven un plato de ensalada, ¿sí? Y le dice, antes de comer, le dice el maestro, usted no coma. Y le dice, sí, maestro, tengo hambre. ¿Y para qué come? Para alimentarme. ¿Y vas a comer ensalada? Sí, ¿para qué? Para alimentarme. ¿Y qué tiene la ensalada que le alimenta? Dijo, vitaminas. ¿La ensalada tiene vitaminas? Y le dice, sí. Y le dice, a ver, ¿dónde están las vitaminas? Yo lo que veo aquí es un poco de papa, aquí zanahoria, aquí remolacha. ¿Dónde están las vitaminas? Yo no las veo. El chamo le dice, mire maestro, pero es que las vitaminas no las ve el ojo, la detecta el buche, la barriga. Entonces los desechos los manda para ustedes saben, donde sabemos, y la vitamina pues la agarra y la pasa por la sangre, y bueno, todo eso, ustedes saben mejor que yo eso. Y le dice el maestro, muy bien hijo, muy bien. Cada órgano tiene su función. Los ojos son para ver lo palpable, lo material, las manos para agarrar, los pies para caminar, el buche para detectar las vitaminas. Y podríamos llamarlo así, el órgano capaz de detectar a Cristo en la hostia no es el ojo, no son las manos, no es el buche, es el alma. Y usted nunca podrá ver a Jesús con los ojos del cuerpo, como nunca podrá detectar las vitaminas con los ojos del cuerpo. Lo vas a ver con los ojos del alma. Entonces, aquí Jesús nos invita a creer en Él, es por fe. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Los que lo escuchen están locos. Pero aquí quiero que el 61, ayúdenme ustedes atentos. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Les reclamó, ¿esto les escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, puntos suspensivos. ¿Sabe qué les está diciendo? Se lo traduzco al castellano. Ajá. Esto les escandaliza, que yo les voy a dar a comer mi cuerpo y mi sangre. Ajá. Cuando ustedes vean venir al Hijo del Hombre, lo vean venir y lo vean subir a donde estaba antes y a llevar consigo a todos los que creyeron y comieron de eso para tener vida eterna. Y usted diga, yo también quiero tener vida eterna. Y entonces comió el cuerpo y la sangre de Cristo. No, pues te fregaste. No quisiste comerlo, no quisiste creerlo. Por eso le dice Jesús, esto les escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿cómo le van a quedar las letras allá, al final? ¿Cómo le van a quedar las letras? El Espíritu es el que da vida. ¿Sabe por qué? Porque ellos se imaginaron cómo iban a ver a Cristo en el pan. ¿Cómo iba a comer ese cuerpo? No pudieron creerlo. Y Jesús le habla que es en espíritu. ¿El espíritu es el que da? ¿La carne no sirve? Para nada. No estoy hablando de lo material, carnal, que ustedes tienen que tragarse la carne mía como caníbales. No. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿Ves? Ustedes se fueron por la tangente. Palabras que son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los discípulos. Porque hay discípulos de Cristo que sí son discípulos porque escuchan su palabra, porque lo siguen. Pero a pesar de que escuchan su palabra y lo siguen, no creen. Pero hay entre nosotros muchos que no creen. Hay discípulos ahorita en el año 2011 que no creen en esto. Muchos evangélicos que son discípulos de Cristo, creen en su palabra, buscan a Cristo, pero no creen. Y son discípulos. Hay muchos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio
¿quiénes eran los que no creían? Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabía que había gente que no quería creer, que le costaba creer. Pero mire lo que sigue. Une, porque la I se llama unión, es como une. ¿Y quién era el que lo iba a traicionar? ¿Se acuerda lo que decía, lo que mirábamos atrás en la maqueta? ¿Quién era el que traicionaba la alianza? El que no se circuncidaba. No guardaba la alianza. La estaba, ¿cómo es? La estaba traicionando, estaba violando la alianza. No se hacía uno. Y la circuncisión que era, no era otra cosa, sino la aceptación de la alianza. Aquí también, cuando yo no creo en el cordero inmolado de la nueva alianza y no lo acepto, me vuelvo traidor. Porque Jesús sabía quiénes eran los que no creerían y quién era el que lo iba a entregar, a traicionar. Ustedes y yo traicionamos a Cristo cuando no creemos. Lo traicionamos. Y lo entregamos. Lo vendemos. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Versículo 66. Y quiero que se detengan en este versículo. Versículo del capítulo. Entonces unámoslo. Capítulo 6. Versículo 66. Quitémosle el versículo. Capítulo 6,66. Quitémosle la coma. 666. ¿No le dice nada a eso? ¿Qué le dice? El anticristo. Ahora miremos qué hay en el 666. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con el anticristo. Ya no aceptaban a Cristo. Por haberle dicho que tenían que comer su cuerpo y comer su sangre. Se convirtieron en anticristo al no aceptar eso y ya no quisieron andar más con él. Entonces dice, desde ese momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo conozco a muchos de ellos que se salieron de la iglesia católica y no quisieron más andar con él porque no quisieron creer que ahí estaba Cristo en la hostia. Yo conozco muchos, yo no sé si ustedes conocen también. Por no creer, creer. Y se convierten en anticristo. Muchos de sus discípulos dejaron de creer en el maestro porque les dijo que tenían que comer su cuerpo y comer su sangre. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que los discípulos se fueron? ¡Epa, vénganse! Ah, pero usted no aguanta una bromita, ¿no, chicos? Venga, una chance que les estoy echando a usted. Venga, regrese. Usted no comprende que eso era un simbolismo, lo que yo les estaba diciendo. No se tomen las cosas tan a pecho. No, señor. Mire lo que dice el versículo 67. Jesús dijo entonces a los 12, se fueron los discípulos, le volteó donde estaban los 12 y les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Las puertas están abiertas, pero yo para atrás no me echo. Lo dicho, dicho está. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Se acuerda que había dicho, atrás decía, está escrito, serán enseñados por Dios? Jesús había repetido varias veces, en verdad les digo. Pues si ustedes no quieren creer, váyanse. Pero yo para atrás no me echo. Tremendo, ¿no? Y si ustedes y yo comenzamos a observar, miramos un poquito para atrás y miramos donde comenzó la cosa y comenzó con 5,000
hombres que lo seguían, mas las mujeres. Se fueron todos cuando él le dijo que tenían que comer su cuerpo y su sangre. No pudieron entenderlo. Y él, cuando vio que los 5,000 se fueron, en vez de decir, retracto lo que dije, le dice, ustedes 12 que quedan, ¿se quieren largar? Lárguense. Tremendo el maestro, ¿verdad? Tremendo. Tremendo. ¿Cuántas personas no se han ido de la iglesia? Tremendo. Ustedes ven y se asustan. Más de 5,000, en aquel tiempo fueron 5,000. Ahorita más de 5,000 se han ido. Quedamos poquitos católicos, quedamos poquitos. No se asusten, no se asusten. Pongan cuidado, lo que debe ser un cristiano, un católico creyente, pongan cuidado. Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren ir? Pedro, el metepatas, respondió. He aquí la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iríamos? Si tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, yo lo entiendo clarito. Yo sí estoy bien claro. Yo sí estoy totalmente convencido. Yo sí, eso sí, yo sí. Ellos no, ellos fueron porque son tapaditos de la cabeza no le da más para más. No. Jesús le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Señor, ¿y a quién iríamos? Si tú solo tienes palabra de vida eterna. Me dan ganas de irme, dice Pedro. A mí, Señor, es que no, las ganas me sobran. Pero Señor, si me voy, ¿para dónde voy? ¿Para dónde agarro? ¿Quién me asegura a mí la vida eterna si eres tú? ¿No se acuerda que dijiste, Señor, ustedes escudriñan las escrituras porque las escrituras dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para que yo los salve? Señor, ¿y entonces a quién voy a ir? Si tú solo tienes palabra. Quiero que me detengan las palabras. Tú solo tienes palabra de vida. Pedro no está creyendo porque ha visto a Cristo en la hostia. Pedro no está creyendo porque él esté comprendiendo a la luz de la razón con exactitud. Pedro decide quedarse porque él está dispuesto a creer a ciegas en la palabra de Cristo. Si Jesús lo dice, yo lo creo porque él tiene palabra de vida. Y si tú me mientes, Señor, no es problema mío. Problema tuyo por mentiroso, me engañaste. Yo creo en tu palabra, verás si me miente. Verás si me miente, yo creo en tu palabra. ¿Para dónde voy a ir? Además, tú eres el Mesías. ¿Qué dice? Y creemos, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo creo que eres el Santo de Dios. Es decir, yo creo que tú no mientes. Verás si me miente. Ya no es problema mío. Entonces, hermano, esa es la actitud del católico. Ustedes nunca han visto a Cristo en la hostia ni lo verán. Pero si creen que Cristo está en la hostia, es porque creen en la palabra de Cristo, quien dijo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Si lo creemos, es porque sabemos que Jesús no miente, porque Él lo dijo y lo dijo, en verdad les digo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, tienen que comérselo. Por eso lo creemos. Y porque lo creemos, lo celebramos y esperamos gozar un día en el reino, en el banquete de bodas del Cordero, donde estará la Pascua eterna. Pero hermanos, hasta ahora estamos en el comienzo. La promesa, todavía no hemos llegado a lo... No, ya estamos comenzando a disfrutar de... Entonces nos queda más de ese juguito sabroso. Hermanitos, mire, aquí hago un paréntesis. ¿Aquí hay catequistas?
Va en la mano. Hermanos, los catequistas y los que no son catequistas deberían aprenderse esto y enseñar esto. El capítulo 6, versículo 48 al 56 de Juan. Deben aprendérselo de memoria y enseñárselo a los niños de memoria. Dice Juan Pablo II en una de sus cartas: el catequista que no le enseñe al niño la Biblia está formando ateos prácticos. Epa, ¿a usted no le llama la curiosidad de que hay niños que hacen la primera y última comunión? Y usted dice, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que ustedes no le han hecho comprender a los niños estas cosas. Porque dice Jesús, el que me come vivirá por mí. Él en mí y yo en él. El que come creyendo esto. Los niños no están creyendo esto porque nadie se lo está enseñando. El catequista simplemente le dice, usted tiene que creer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y por qué tengo que creer? Porque yo se lo digo. Bueno, mañana cuando venga un evangélico y me diga que eso es mentira, me tumbó esto. Y ya. Este me dijo que sí, este me dijo que no. Una palabra contra otra. Pero si le mostráramos al niño esto, y viene el evangélico y el pelado se le ríe y le dice, mire, ¿a quién le creo? ¿A Cristo o a usted? Aquí dice Cristo que es el cuerpo y que tengo que comérmelo. Y usted me dice que no. Yo prefiero creerle a Cristo. Tiene un fundamento, está firme, está sólido. Bueno, ¿a qué hora que es el almuerzo, papá? ¿A la 1? Uy, completico casi. Bueno, como hablamos de comida, y ustedes tienen una cara de hambreados, naguara. Ah, va a decir que no, ay, no. Ay, le estoy diciendo mentira. Hambreados. Hambreados es aquel que tiene hambre, ¿no tienen hambre? Ah, entonces ustedes son hambreados. Bueno, hermano, miren. Entonces, para irnos a comer, ya vimos ¿cómo que llama eso? La promesa. Al regreso vamos a ver el cumplimiento. El cumplimiento. Pero esto no es solamente para saberlo. Lo repito, si ustedes vinieron hoy aquí solamente para saberlo, perdieron el tiempo. Lo de aquí tienen que disfrutarlo, llegar a la casa, rumiarlo, saborearlo, comerlo. Este Evangelio, capítulo 6 de San Juan, todo. Ustedes deberían leerlo, ojalá todos los días, hasta de rodillas, si fuera posible. Lento, despacio, creyendo. Si ustedes lo hacen así, ustedes verán los frutos de vida eterna que ustedes tendrán, las maravillas que Dios obrará en su corazón. Ahí le queda esa tarea, ahí le queda el trabajo. Vamos a comerciales, ya regresamos.